Bienvenidos hermanos y hermanas a esta primera presentación de mis pensamientos sud. Estoy muy contento por esta oportunidad, que es la primera vez que grabo un video asociado con estos temas tan maravillosos del Evangelio. Y para ello quisiera comenzar haciéndolo con la presentación de un experto del Evangelio. Tiempo atrás estaba leyendo un artículo en inglés y me encontré con un erudito que se llama Terrell Givens, y les quiero hablar un poquito de él. Él nació en 1957, es profesor de literatura y religión en la Universidad de Richmond, en Estados Unidos. Enseña inglés, literatura, teoría literaria, y es muy conocido por sus trabajos y sus libros sobre la cultura mormona, sobre la doctrina del Evangelio. Y él tiene dos cosas muy especiales. La primera, y quizás realmente impactante, que él ha sido uno de los primeros eruditos que ha logrado publicar cosas mormonas a través de una de las imprentas no mormonas más famosas del mundo. Me refiero a la Oxford University Press, que es de un prestigio internacional a toda prueba. Ellos se especializan mucho también en lo que es la enseñanza del idioma inglés y otros tantos temas. Así que haya venido él y haya propuesto a esta empresa internacional la posibilidad de publicar tratados mormones para explicar a gente que no es de la iglesia, es maravilloso, y que hayan aceptado, y que más encima ha tenido una muy buena acogida. El hermano Givens es un escritor prolífico. Tiene una tremenda facilidad, según dicen otros eruditos sud, para poder explicar cosas difíciles de una manera simple, y más encima a gente que no es de la iglesia. De hecho, él ahora, hace poco publicaron un libro que se llama The God Who Weeps, o El Dios que llora. Y ellos han sido entrevistados en la televisión. En YouTube ustedes pueden encontrar una entrevista que ellos les hacen. En esta oportunidad él escribió este libro junto con su esposa, que se llama Fiona Givens, y ellos tratan de explicar a las personas que no son de la iglesia cómo el Evangelio doctrinalmente les ayuda a contestar todas las respuestas más difíciles de esta vida, cómo vivir la vida y darle sentido desde un punto de vista eterno. Y es una excelente herramienta misional. Pero además, como el hermano Givens tiene todo este conocimiento literario, él puede pasearse a través de todos los autores, de todos los grandes libros de la época, los grandes escritores, y orientarlos y darles un sentido sud a estas declaraciones, a estos grandes escritores, de tal manera que en el fondo él está mostrando el peso que la doctrina del Evangelio restaurado tiene, pero explicándose a través del conocimiento que el hombre tiene respecto a todas las filosofías, a los grandes libros que se han publicado por diversos autores de diferentes nacionalidades en el mundo, en la historia de la literatura y de la filosofía. Así que es un excelente libro. Ojalá podamos tenerlo más adelante en castellano, o por último podamos tenerlo más adelante en inglés, podamos opinar acerca de este libro. El otro día, como yo les contaba, estaba leyendo un artículo escrito por el hermano Givens, que se llama By Study and Also by Faith, y tiene relación con una admonición que hizo el profeta José Smith, que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 118, y donde dice que nosotros se nos aconseja a buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y aquí cito un dato que no sé si la mayoría de ustedes los conozca, pero para mí era totalmente ignorado. Y él nos cuenta de que una vez que los otros llegaron a Lago Salado, el año 47, inmediatamente, obviamente, nosotros sabemos que ellos comenzaron con la construcción del templo del Lago Salado, el cual tomaría 40 años. Ahora, cuando el templo llevaba en su construcción 22 años, para ser más exacto el año 1869, tenemos que al lado del templo se construyó una modesta casa de adobe, y en esa casa de adobe había un telescopio.
Y la persona que estaba a cargo de esta casa, de este pequeño observatorio astronómico, era nada más y nada menos que un científico, y un científico mormón. Y más encima, este experto era un apóstol, uno de los primeros apóstoles, del primer quórum de los 12, y cuyo nombre es Orson Pratt. Tanto él como su hermano Parley son muy conocidos dentro de la historia de la iglesia, pero quizás en este caso, el caso de Orson, no es tan conocido este aspecto de su interés científico para aprender más del Evangelio y más de la ciencia, y cómo tanto la ciencia como la fe pueden armonizarse. Y él hablaba diferentes idiomas, sabía astronomía, y de hecho Orson Pratt enseñó astronomía a sus alumnos en la Universidad de Deseret, que estaba en aquel tiempo, y que ahora obviamente tiene otro nombre, que es la Universidad de Utah. Y además también enseñaba ciencias, aparte de astronomía, matemáticas y también temas del Evangelio. Qué impresionante que estos grandes hombres, que eran eminencias y sabían tanto conocimiento de lo que en ese tiempo era posible obtener por la ciencia, por el método científico, tenían una fe inquebrantable. Qué maravilloso ejemplo. Entonces, quiero citar lo que dice el hermano Gibbons. Y lo voy a citar literalmente, así que la traducción que la voy a leer dice lo siguiente. En un refugio desértico, desolado, en medio de la pobreza y las dificultades, lejanos a cientos de millas de los centros de la cultura y el aprendizaje, se erigía un magnífico templo de granito, que daba refugio a una choza de adobe, el cual abrigaba un telescopio. Y aquí tenemos dos imágenes que son tremendamente simbólicas y cuya implicación es tan vigente para ellos en ese tiempo como lo son para nosotros. Imagínense ustedes, y quizás aquí estoy mostrando ahora la foto real de este observatorio, y ustedes pueden ver ahí el templo, que recién lleva 22 años de construcción. Todavía le quedan casi 2 décadas para su construcción final, su terminación, y al lado tenemos esta modesta casa de adobe, que era un observatorio científico, astronómico, el templo y el observatorio. ¿Qué mayor simbolismo de lo que decía mismo el profeta José Smith? El hermano Quimes dice en otra parte, el templo y el observatorio son portentosos símbolos físicos de la adquisición del conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Quisiera saltar ahora a Doctrina y Convenios, donde el Señor nos manda que nos enseñemos diligentemente el uno al otro la doctrina del reino. En el versículo 79 dice que también esa enseñanza debe incluir cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidad de las naciones y los juicios que se cienan sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos, a fin de que estéis preparados en todas las cosas. Un manual de instituto analiza este versículo 79 como diciendo que también no solamente tenemos que aprender nuestro deber en el sacerdocio o nuestro deber en nuestro llamamiento, lo cual es tremendamente importante y esencial, sino que también es importante que podamos tener conocimientos básicos de lo que es, por ejemplo, astronomía, agronomía, geología, historia, profecías, política internacional, reinos, geografía, etc. Y en cuanto a la parte que concierne a nuestros llamamientos, que es un conocimiento religioso, que es un conocimiento espiritual, y a los que poseemos sacerdocio también en cuanto a este sagrado poder, tengo una cita que traduje hace algunos años atrás, de un libro que se llama Church and Governance, Church and Government, que significa la iglesia y el gobierno. Y esta cita es del leader John E. Whitsoe, un apóstol también, y respecto a nuestro deber de poder aprender más sobre nuestro llamamiento,
sobre nuestras asignaciones, le dice: Dios no requiere a sus siervos que sean eruditos en estos temas, pero sí sepan lo bastante como para magnificar sus llamamientos. Me parece una cita realmente muy inspirada y muy clarificadora acerca de lo que el Señor espera. Y, también quiero contarles que a propósito de este observatorio, no es algo que pasó solamente en aquel tiempo, sino que de hecho les estoy mostrando ahora algunas fotos del observatorio que se llama Orson Pratt y que está ubicado justamente en lo que ahora es la Universidad de Brigham Young, en el sexto piso del Eyring Science Center, justo en el corazón mismo, dice acá, viendo su página web, del campo universitario de Brigham Young. Este también incluye un telescopio donado a la universidad por el señor David Derrick y que se instaló en el año 1998 y que obviamente está en funciones y que obviamente se enseña también estas cosas que este apóstol estaba en sus inicios tomando en esta casa de Adobe. Imagínense cómo la tecnología puede haber cambiado, pero el hambre, la necesidad del hombre de poder aprender más sobre lo que está a su alrededor es un hambre que siempre va creciendo. Y la ventaja de nosotros es que nosotros tenemos el Evangelio, tenemos la parte espiritual y aquí tenemos la parte temporal, y a través de las ciencias y del método científico podemos aprender todas aquellas cosas que son posibles de aprender con el método científico y que apoyan, fortalecen y añaden a lo que es la parte religiosa. Sin embargo, debemos saber de que, y según lo que los líderes han dicho, que nuestro Padre Celestial posee todo este cuadro maravilloso, perfecto, de la ciencia y la religión. En realidad todo es una sola cosa. Pero este rompecabezas ahora, en este tiempo, no está completo. El hombre trata de buscar estas partes aquí y allá, pero nunca podrá sin el conocimiento divino. Pero el Señor promete que si somos fieles, llegará un minuto en que Él nos dará a conocer todas estas cosas por las cuales hombres durante tantas décadas, hombres de ciencia y de saber, han dado todo y darían todo por tener este conocimiento, esta capacitación que habrá para aquellos que sean fieles y que puedan llegar a gobernar otros mundos. Y obviamente, probablemente la ciencia no va a dar respuesta a las cosas de la religión ni a la inversa. Pero sí sabemos que el punto de partida de todo este maravilloso plan del Evangelio es la parte espiritual. Y si tenemos un testimonio espiritual del Evangelio, sobre ese podemos edificar, sobre todo conocimiento de las ciencias que nos apoyen, que nos avalen y que brindan más luz y conocimiento sobre lo que nosotros ya sabemos en la parte espiritual. Quiero terminar ahora con una cita del hermano Gibbons. Y ahora es un lenguaje muy elegante, pero sin embargo muy claro para expresarnos de que un miembro de la iglesia sí puede tanto, al igual que el apóstol Pratt, puede tener una tremenda ansia, una tremenda hambre de conocer de las cosas de la astronomía y de las ciencias y fortalecerse más en su conocimiento, incluso compartir estas cosas. Y sin embargo el Señor está en primer lugar y Él le sirve y obtiene más conocimiento y va al templo. No tengo ninguna duda que el elder Brad iría al templo regularmente, además que lo tenía bastante cerca. De hecho, antes que se me olvide, me encontré también por casualidad con otro artículo que estoy tratando de ubicar en una página que se llama Templo y Eternidad. Esta página está en español, no la puedo ubicar ahora, pero ahí se habla de que el templo cuando se diseñó adrede con muchos simbolismos, como las estrellas, el sol, la luna, etc. Y mencionaba también
un simbolismo externo que no es muy conocido, ¿ya? Y a ver si lo puedo ubicar en este minuto. Decía que este simbolismo no alcanzó a colocarse en el templo del lago Salado, pero que apuntaba nuevamente a otro cuerpo celeste que había, y que ese cuerpo celeste a su vez tenía otro significado espiritual para que aquellos que vean el templo del lago Salado pudieran centrarse hacia las cosas espirituales. ¿Ya? Bueno, no lo puedo encontrar en este minuto, pero ese es el punto. Y quisiera terminar con esta cita. Dice el hermano Gibbons: la imagen persistente del templo y el observatorio permanece flotando en el trasfondo cultural mormón y sugiere una de las muchas paradojas de nuestra tradición, que las certezas representadas por los templos nunca han sobrepujado el amor por aprender, que enciende las mentes y los espíritus de los fundadores de aquella tradición. Que podamos, dice el hermano Gibbons, ser fieles a ambos impulsos divinamente implantados, el anhelo por Dios y el hambre por el conocimiento, y que sepamos que ambos son uno. Estimados hermanos y hermanas, espero que al compartir estas impresiones y este material, ustedes podamos sentir el mismo regocijo de estas verdades espirituales y de este principio maravilloso que el Señor enseñó a través de José Smith, de buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, de aplicar el conocimiento espiritual y hacerlo como estos grandes hombres lo hicieron, partiendo por el profeta José mismo y Orson Pratt, y ver cómo la iglesia, incluso a través de la Universidad Brigham Young, continúa con este legado. Comparto estas cosas con ustedes, hermanos, y estoy abierto a todos los que sean sus comentarios, inquietudes, que espero las puedan publicar abajo en esta página. Desde ya, hermanos y hermanas, muchas gracias.